la evolución de los tratados magníficamente expresada a pesar de tan poco tiempo, muy sintética pero muy interesante. Me quedo fundamentalmente con una idea que me parece realmente importante subrayar. España siempre ha estado a la vanguardia de la integración europea. Por otra parte, creo que después en el debate suscitas un argumento interesante como es: se acabó la Europa finalista y vamos a la Europa instrumental. Yo creo que se lo voy a dejar para el debate porque me parece que es el futuro, precisamente, de Europa el que despejará esa incógnita. Ahora paso la palabra a Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático Jean Monnet. Posiblemente cuando muchísimos economistas vivían de espaldas a Europa, Ramón, con su preclara inteligencia, ya estaba mirando muchos años a ella. Creo que tenemos aquí la gran fortuna y el privilegio de escuchar a una de las mejores cabezas, no solamente económicas, sino políticas de España. Ramón. Muchas gracias, Cruz, por estas palabras. Muchos saludos a todos, buenos días. Siento no haber estado en la primera parte de la sesión por razones de pruebas médicas, pero ya estoy aquí y me alegro mucho de haber venido. Después de haber oído a Araceli explicar algo que se sintetiza en el recuerdo en aquellas palabras de Ortega: el problema es España, la solución es Europa, en La rebelión de las masas, que es el primer estudio serio sobre lo que España puede esperar y conseguir y cooperar con Europa. El desconocimiento de los temas europeos en España era tan impresionante en los años 50. Yo me acuerdo cuando la rebelión estudiantil y terminamos en la cárcel bastantes estudiantes, estábamos Enrique Múgica y yo una tarde allí en la celda y nos llamaron para unas declaraciones complementarias con el juez don Acisclo, se llamaba, con el que habíamos trabado ya una cierta relación. Y entonces don Acisclo nos llama para unas declaraciones complementarias, como he dicho, y aprovechamos para preguntarle: bueno, don Acisclo, esta hornada de estudiantes que acaban de llegar ahora, ¿qué tal? Dicen: fatal, fatal, Tamames, Múgica, pésima situación para ellos. Digo: ¿y qué les pasa? Dice: pues que les han encontrado una documentación muy peligrosa. Digo: ¿y qué documentación es? Pues fíjese usted, la comunidad del carbón y del acero. ¡Qué barbaridad! Luego, el pool verde, el pool verde. Y más, dice: sí, la euroquímica. Digo: qué barbaridad, decimos todos. Y ya al salir me dice Múgica, dice: ¿por qué te sonreías al final? Digo: porque son temas europeístas todos. Dice: ¿y por qué no lo has dicho? Digo: ya lo dirá el abogado defensor. ¿Yo qué le voy a decir ahora al juez? Era una ignorancia total. El año 57 se crea la comisión aquella interministerial que preside Gual Villalbí sobre Europa, y el presidente dice: bueno, estaremos aquí unos meses haciendo que trabajamos, porque realmente el general de Gaulle va a acabar con todo esto de Europa. Y el año 58, en diciembre, Francia hace la convertibilidad del franco francés y el 1 de enero empieza a cumplir las normas del Tratado de Roma. Claro, aquello se derrumbó, aquella comisión se derrumbó, y hubo que esperar nada menos que al año 1962 para algún planteamiento ya de acercamiento a la Unión Europea, que no voy a entrar en los detalles. Yo en aquella ocasión, un poco como decía Cruz, pero con el trabajo cotidiano y demás, hice mi libro Formación y Desarrollo del Mercado Común Europeo, en el que traté de enterarme y también traté de difundir ideas europeístas, porque en España, como he dicho antes, estábamos en una situación de gran ayuno mental. Todo esto, el proyecto europeo, se sintetizaba en la frase del presidente de la Comisión, Hallstatt, que hay que valorar lo que fue nombrar a un alemán
como primer presidente de la Comisión Europea. El año 58, pues unos años, una década ya larga, de la Segunda Guerra Mundial. Hallstatt decía: la Unidad Económica Europea es un misil pacífico con 3 fases: la unión aduanera, la unión económica y la unión política. Y es verdad, ahí se sintetiza todo. Y la evolución de los tratados que hemos oído hace un momento, pues va en la línea del acercamiento a esa federalización de funciones, comunitarización, como se llama en alguna ocasión, para hacer de la Unión un verdadero instrumental para resolver toda clase de problemas. En fin, el aprendizaje, a mí me gustaría insistir en que tuvimos un entrenamiento para ingresar en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, que fue el Acuerdo Ullastres de 1970. Fue un gran tratado porque en Bruselas se consideraba que España estaba en una situación de muy bajo nivel de desarrollo, estábamos muy por encima de lo que se pensaba, y el tratado, que al final duró 16 años, quizá el mejor tratado comercial que hemos suscrito nunca, porque fue asimétrico a favor del desarrollo de España. Ellos rebajaron el 80% de casi todo el arancel comunitario y nosotros apenas unas partidas, sin llegar nunca a más del 30%. Y el resultado fue que aumentó el proceso de exportación española a toda la Unión Europea de entonces. Tuvimos un saldo positivo el último año de aplicación, que fue el 67, me parece, y el 87, perdón, 85, el 85, teníamos un superávit de un 20%, exportaciones 120, importaciones 100. Y fue un aprendizaje porque también durante la aplicación del tratado, pues muchas normas comunitarias se fueron aplicando en España unilateralmente, especialmente en la agricultura, y yo creo que en otras facetas nos íbamos inspirando ya en todo eso, como la independencia, por ejemplo, del Banco de España, del Gobierno, a efectos de fijación de tipos de interés y decisiones monetarias. Por lo tanto, fue una pena que Ullastres no fuera invitado a la firma del tratado. En el Salón de Columnas, en marzo del 86, allí tenía que haber estado Ullastres, que yo creo que fue un gran ministro y un gran embajador, y acercó mucho España a Europa y viceversa. Desde luego, ya con el tratado en marcha, de España y Portugal, los efectos, yo estoy en la línea de Araceli y creo que han sido unos efectos totalmente positivos. Había mucho miedo a desgravar la entrada de los impuestos de aduanas nacionales. Yo participé en el plan de estabilización, donde hicimos la revisión del viejo arancel de Cambó y lo transformamos en un arancel moderno, ya con la nomenclatura de Bruselas, ya con el sistema de la Unión Europea. Estuve en Ginebra en la negociación para homologar ese arancel en el GATT, etcétera, y la protección media que luego calculamos, pues la protección media de Valoren estaba cerca del 40%, y además con un impuesto de consumo interior que también se agregaba con una discriminación de los productos extranjeros, en cierto modo, pues teníamos un arancel elevadísimo del 40-45%, y hay que darse cuenta que hoy estamos en apenas el 4%. 4% ha sido un desarme continuo, total, y como dice Luis Gamir, dice: a España le viene bien la apertura al exterior. Efectivamente, el plan de estabilización ya se pensó que iba a ser la ruina de la industria española, fue todo lo contrario. El tratado Ullastres, el acuerdo Ullastres, lo mismo, y el ingreso del año 86 fue determinante para un progreso industrial, agrícola, de servicios, etcétera. En el caso de la agricultura, naturalmente se empezó a aplicar la PAC, aunque ya estábamos aplicándola de hecho en muchos aspectos. Y la PAC, pues basada en el artículo 39 del Tratado de Roma, tendía a una cierta equiparación entre los ciudadanos del agro
y los ciudadanos urbanos, por así decirlo. Y se puede decir que hubo una modernización importante con el sistema de precios agrícolas, un proteccionismo claro. Yo tuve algunas conversaciones con Sico Mansholt y luego, cuando dejó de ser comisario, todavía más, venía a España con frecuencia. Y Sico Mansholt, a partir de la conferencia de Stresa de 1960, fue quien montó todo el sistema de reglamentos agrícolas. Y pasamos de una Europa todavía con penurias, el año 58-60, a una Europa ya en los años 60 con excedentes de prácticamente todo, de todo lo que producíamos. Hasta el punto de que Sico Mansholt planteó un plan de modernización de la agricultura desde el punto de vista estructural, grandes explotaciones, grandes inversiones en tecnología, creación de nuevos organismos europeos en todos los aspectos. Y ese plan, pues la tendencia de los parlamentos de Francia y de Italia, más o menos comunista, dijeron que era la entrada de las multinacionales. Y los cristianos y demás del centro, pues dijeron que era un comunismo blanco. Y entonces se vino abajo todo el plan que habíamos estudiado en España y que potenciábamos para aplicarlo, aunque todavía no estuviéramos en la Unión. Pues Jaime Lamo de Espinosa y yo publicamos varios artículos con el título de El Spanish Mansholt, es decir, un plan que nos habría ahorrado muchos esfuerzos posteriores, que todavía es una situación, la de la agricultura europea, que no se corresponde con la competitividad que tendría que tener. En cualquier caso, la PAC ha tenido una importancia grande y ha hecho ver a la sociedad española, aunque en los últimos tiempos yo creo que esto se está descuidando mucho, que la agricultura sigue siendo un sector estratégico porque nos alimenta a todos. Tenemos una balanza agraria positiva, muy altamente positiva, es decir, los 46,5 de millones españoles vivimos holgadamente y comemos y bebemos de nuestra agricultura. Luego tiene una enorme importancia la industria alimentaria, agroalimentaria. Tenemos también unos saldos exportadores. Es la industria más importante después del automóvil y de los bienes de equipo según los años. Y además, con la agricultura vino en gran medida una política de medio ambiente que hemos aprendido muchas cosas. Hoy se puede decir que los agricultores son los guardianes de la naturaleza, aunque muchas veces ellos no se acuerdan a veces, y habría que decírselo con más frecuencia a nuestros agricultores. Pero, además de la agricultura, que estaba especialmente recomendada en el programa, yo diría que el ingreso de España y posteriormente hizo revalorizar los activos españoles. Eso mucha gente no se ha dado cuenta, lo que fue el ingreso el año 86. Los valores en bolsa de las compañías españolas estaban bajísimos. La bolsa experimentó un crecimiento extraordinario, no por especulación, sino por comparación. Eran valores muy bajos que no se correspondían con la importancia de sus activos. Y lo mismo pasó con toda una serie de sectores. Las viviendas, por ejemplo, también subieron de precios de manera notable, y todo eso tuvo un efecto en que las empresas tenían un capital garantía mucho más importante para tomar créditos e invertir, renovarse, etc. Ese fue un factor muy notable. Y en el caso de la industria, podríamos decir que España, simplemente por el cambio de dimensión del mercado, se convierte en un país muy atractivo para invertir. De apenas 38 millones de consumidores de bajo nivel de renta, pasamos a 200 millones, ya alguna parte de estos consumidores de alto nivel. Y eso fue muy atractivo para inversiones del exterior en España, y se puede decir que el gran proceso de industrialización que se había iniciado con el Plan de Estabilización del año 59, pues se refuerza. También los costes laborales unitarios eran mucho más bajos en España, y además se une un proceso muy interesante por el principio de que no puede haber monopolios
estatales y por el principio de buscar ya más adelante un nivel de deuda pública adecuado, pues España entra en el proceso de las privatizaciones. A mí me decía por aquella época un amigo, me decía, estas empresas cutres que tenemos en el INI, donde hay una vaca lechera que es Endesa, el monopolio eléctrico, pues con eso se cubría el déficit del resto del instituto. Pero son empresas cutres, no significa gran cosa internacionalmente. De ahí nacieron las primeras empresas multinacionales españolas. Yo creo que las privatizaciones, lejos de ser la lamentada pérdida de las joyas de la corona, fue muy positiva. Hoy todas esas empresas, desde la banca hasta la industria eléctrica, los carburantes, etcétera, pues son todas multinacionales, están en el mundo con una situación de relevancia para España pues bastante notable. Las privatizaciones, por lo tanto, son muy notables, permitieron además una disminución del nivel de endeudamiento formidable, ¿no? Porque ya un poco después del ingreso, bastante después del ingreso, el año 98, cuando entramos en la Unión Monetaria y está el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el periodo posterior a la creación de la Unión, pues evidentemente el nivel de endeudamiento se fija en el 60%. Nosotros estábamos entonces cerca del 70%. Por la tendencia a disminuir se nos acepta en el examen de los 5 criterios y al final pues las privatizaciones sobre todo permiten que el año 2005, 2006, 2007 estemos en un nivel de endeudamiento del 35%, que es el que nos ha permitido después una expansión de la deuda para atender los servicios de funcionamiento del Estado. Yo lo comentaba con Cruz, me parece antes, que claro, la caída de ingresos fiscales en la crisis ha sido terrible, porque se dice, sí, ha caído un 12% del PIB, pero referido al presupuesto es un 34, un 35, más de un tercio, claro. Si se quieren mantener los servicios públicos, el estado de bienestar, incluso con algunos recortes, indudablemente había que endeudarse. Y ese endeudamiento ha sido posible porque teníamos uno de los más bajos del propio conjunto europeo, gracias precisamente a ese fenómeno interesante de las privatizaciones. Luego se puede decir que hemos tenido la ventaja de ir a una mejora de nuestras infraestructuras. Los fondos regionales, los fondos de otro tipo, el FEDER fundamentalmente, pues nos ha permitido actualizar las infraestructuras. Yo estaba un día con un amigo y se llama Balaguer. Balaguer era director general de carreteras, lo fue con UCD, lo fue con el PSOE después, 13 años de director general de carreteras. Y yo le dije, mira, porque podíamos hacer un plan de autovías, desdoblar la red inicialmente. Y dice, hombre, está bien eso, ¿por qué no me presentáis un proyecto? Y Juan Claudio de Ramón, que es ingeniero de caminos, y yo le hicimos un proyecto y fuimos adelante. Y no quiero decir que ellos seamos los autores del plan de autovías, pero aquello fue una transformación total de lo que eran incluso las autovías del plan Redia, que ya habían mejorado algo, las carreteras, quiero decir, pues fue un cambio total. Y luego las infraestructuras de puertos, aeropuertos, etcétera, pues ha sido una modernización de España muy considerable en muchos proyectos, con un 80% de fondos europeos. Sin ir más lejos, el tren metro del centro de Madrid, de los ministerios a Barajas, pues tuvo un 80% de financiación de las comunidades europeas. Eso se parece más que nada al Plan Marshall. Hubo un pequeño Plan Marshall de la Unión Europea para España, en cierto modo. Y también podríamos decir que se mejora la cultura financiera. Teníamos una cultura financiera todavía muy arcaica y la aplicación de los criterios de Maastricht nos acostumbraron pues, a una política siguiendo los criterios de déficit bajo,
de inflación baja, de tipos de interés en reducción y de minorización, reducción de la deuda pública. Una cultura financiera completamente distinta que evidentemente se quebró en el 2008 por la crisis que hemos tenido. Se puede hacer, por lo tanto, una referencia a cultura financiera, a infraestructuras, valorando lo que ha significado esto. Y coincido con Araceli. Yo soy un nostálgico del Bretton Woods I, porque sin darnos cuenta teníamos en el mundo una unión monetaria, de hecho. El patrón oro-dólar, cambios oro-dólar, era un patrón monetario sucesor del estándar del patrón oro, extraordinario, porque no teníamos que mirar los periódicos, ya sabíamos que la peseta, 60 pesetas igual a un dólar durante 7 u 8 años y luego la devaluación a 70, pues así. Y luego vinieron los cambios flotantes y ahora tenemos la guerra de monedas, la guerra monetaria, de los tipos de cambio, que es un problema bastante importante. Yo creo que la unión monetaria ha abierto el camino para una unión mundial, que además ya no tiene que recurrir al oro como referencia, ni siquiera a una moneda ancla, como sucedió con el sistema monetario europeo, que era el marco alemán, o el Tratado de Maastricht, que además de lo que ha dicho Araceli, yo valoro mucho el Tratado de Maastricht también, es la carta magna del sistema monetario europeo, más que eso, de la Unión Monetaria Europea. Y ya no tenemos oro, ni tenemos una moneda fetiche, es sencillamente un acuerdo sobre tipos de cambio irrevocables y a partir de ahí pues el nacimiento de una moneda común, en cierto modo el viejo sueño de John Maynard Keynes y el reclamo para que en el futuro haya un sistema monetario europeo otra vez. La señora Lagarde puede presumir de muchas cosas, pero han abandonado por entero lo que era la función principal del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un apagafuegos de pequeña entidad actualmente, porque tenía que ser el sistema monetario europeo. Y sin embargo ahí estamos con todas las monedas en liza a ver quién deprecia más para exportar más. Es una situación un poco lamentable. Y luego en la crisis, evidentemente, yo creo que ha habido una política que se podrá discutir indefinidamente. Se puede discutir hasta ad nauseam si se ha hecho bien o no se ha hecho bien. Pero yo creo que se ha hecho la austeridad, que era inevitable porque estábamos en bancarrota, más en bancarrota que con Felipe II, que hizo 3 declaraciones de bancarrota. Absolutamente, y la austeridad era inevitable, no se puede gastar más de lo que se puede conseguir en los mercados de capitales, que era prácticamente cero en ese momento para España, y lo habría sido cero si no hubiera estado dentro. Y evidentemente la austeridad ha permitido ir recortando el déficit muy lentamente, porque es muy difícil, y ha permitido mantener los servicios públicos y el estado de bienestar con las emisiones de deuda que nos han puesto, claro, casi en el 100% del PIB. Bueno, pues todo eso es factible gracias a un sistema común. Algunos dicen que tenía que haber una política más expansiva. ¿Más expansiva de qué? Si está usted en bancarrota, si usted está consiguiendo el mercado de capitales porque el Banco Central Europeo nos apoya y porque el señor Super Mario Draghi pues está haciendo una política que se ha apartado ya de lo que era la visión del Banco Central Europeo en el Tratado de Maastricht. Ya se parece más al sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos que a lo que era en Maastricht. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en un banco que no solamente tiene que seguir las pautas del Bundesbank, del Banco Federal de Alemania, sino que de luchar contra la inflación, sino también prever el crecimiento. Y termino con unas frases, porque me parece que para el debate será interesante, de cuáles son las misiones de la Unión Europea en el futuro. A mí me parece que la Unión Europea, el principal problema que tiene es un complejo de inferioridad. Dice, no tiene un complejo, es que es usted inferior, le puede decir alguien, ¿no? Es un diagnóstico, no es ni un insulto ni una, intemperancia.
es usted menor. ¿Respecto a quiénes? Pues a las dos superpotencias que hay, China y Estados Unidos. Y yo creo que a la Unión Europea le faltan algunas cosas. Yo soy uno de los pocos españoles que no está a favor del mantenimiento del Reino Unido en Europa. A mí me gustaría personalmente que se fueran, pero no caerá esa breva. Son el perro del hortelano. El perro del hortelano. Ni hacen ni dejan hacer. Desde John Major, que dijo que somos una asociación de naciones. No, señor. Somos una unión de estados que tendrían que transformarse efectivamente en unos Estados Unidos en el futuro. Y si no ha habido progreso en la política exterior y en la política de defensa y en la valoración de muchas cosas europeas, es por la oposición sistemática del Reino Unido. Ahora que se está peleando si se marcha o no se marcha, se empiezan a dar cuenta de los grandes beneficios que derivan de la Unión Europea. Y por eso, en el padrinazgo de Obama, que algunos critican porque se está abandonando la idea de la anglosfera de los Estados Unidos anglosajones del mundo. Hay un proyecto, todo un proyecto, con Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, etcétera, de configurar una sola entidad política. Hay incluso un detalle ya muy grande en una revista Forbes de hace como 6 o 7 años. Pues Obama se ha dado cuenta de que efectivamente al Reino Unido no le interesa marcharse. No le interesa marcharse. Y yo creo que no se van a marchar. No se van a marchar porque al final los poderes económicos van a pesar mucho más que el sentimiento británico, que sigue siendo imperialista. La libra esterlina, la Commonwealth, etcétera, etcétera. El idioma inglés, todo eso es muy importante y ellos, las masas, si no hubiera en estos momentos una política de defensa de mantenerse desde las altas esferas económicas, financieras, etcétera, el resultado sería marcharse, pero no se van a marchar porque está pesando mucho todo eso y, en cierto modo, Obama ha venido a apoyarlo. Pero yo creo que la Unión Europea tiene que buscar su potenciación, una política exterior, una política de defensa. ¿Para qué sirven los 28 ejércitos? ¿Para qué sirven, aparte del británico, del alemán y del francés? Lo demás no es gran cosa. No vamos a emplear palabras de menosprecio porque no tendría sentido. Pero una política de defensa común con un ejército europeo sería una gran aportación incluso al mundo en momentos de necesidad de interponer fuerzas, etcétera. Y luego eso significaría que Europa tendría más peso en todo. Tendríamos una política espacial común, una política de valorar lo que la Unión Europea en común, etcétera. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevar a la mesa de negociaciones a Estados Unidos y a China para plantear el orden multilateral. Eso está claro. Ahora dicen, no hay problema entre China y Estados Unidos. Lean ustedes el informe, ¿cómo se llamaba? Creo, me parece, sí, de 1907, en que se predice la guerra entre el Imperio alemán y el Imperio británico. Nadie leyó ese informe del Foreign Office y la guerra vino. Hay que negociar. Todavía cuando Estados Unidos y China tienen un mismo tamaño económico. Dentro de 12, 14 años, China será el doble que Estados Unidos. Fíjense ustedes, un español exporta la mitad que un alemán. Y un español exporta lo que 5 chinos. Claro, China exporta mucho porque son 1.360 millones. China tiene un recorrido brutal. Cuando un chino exporte lo que 5 españoles, van a ser los dueños del mundo. Si es que llegan un día a esa situación, claro. Y hay que negociar ahora. Y por eso a mí me parece que hay que montar el mundo multipolar y dejarse de historias, porque las historias que están ahí son muy serias en el Pacífico. El que domina el Pacífico domina el mundo, etcétera, etcétera. Y China, aunque diga el presidente chino que el Pacífico es muy grande y cabemos todos, unos caben más que otros. Y China ya ha empezado a cerrar partes del Pacífico. Y todo eso, la política espacial de China y Rusia de quedarse con la Luna, que la gente no se ha dado cuenta de que se van a quedar con la Luna. Gingrich, en la campaña con Obama, la primera campaña con Obama, decía, vamos a declarar la Luna estado
51 de la Unión Norteamericana, porque si no se la van a quedar los chinos, se la van a quedar, como se están quedando con África, etcétera, etcétera, porque la Unión Europea está en su política cotidiana y no acaba de ver su misión en el mundo, que si es por todos los derechos políticos, empezando por las 13 colonias de la democracia, pues tiene que hoy valerse para todo eso. Y termino. Termino porque hay problemas que necesitan una revisión total. Los refugiados, la necesidad. ¿Cómo se acaba con los problemas de los refugiados? Lo que estamos viendo es un juego de niños por comparación con lo que pasará en el futuro con África. África tiene ahora 1.200 millones y el año 2100 va a tener 4.000 millones casi de habitantes. Lo de las pateras de hoy y las migraciones de hoy va a ser un juego de niños. En realidad hay que hacer una especie, igual que hizo Estados Unidos con Europa Occidental, igual que ha hecho la Unión Europea con nosotros en parte, un plan Marshall europeo con el sistema de donaciones y de un impuesto europeo para financiar esas inversiones fantásticas que hacen falta en África y en el Oriente Próximo, y que resolverían muchos problemas del estancamiento europeo, como sucedió con Estados Unidos también. Entonces, ese programa de desarrollo de África y del Próximo Oriente son fundamentales. Y, por último, el trabajo en las Naciones Unidas. No hay propuestas europeas universalistas en las Naciones Unidas. El universalismo del presidente Wilson, que llevó a la Sociedad de las Naciones, del presidente Roosevelt, que llevó a las Naciones Unidas, hoy no hay nada de eso. Y ahí lo que necesitamos es un sistema monetario internacional para acabar con la guerra de divisas. Lo que necesitamos es un desarme nuclear y la potenciación de unas fuerzas de las Naciones Unidas. Es algo tan elemental que lo vio hasta el general Primo de Rivera el año 26 en la reunión que hubo en Madrid de la Sociedad de Naciones, que propuso que hubiera un solo ejército en el mundo. Es una cosa natural. Y Europa lo puede proponer, porque no es imperialista, por lo menos la mayor parte de Europa. Y por último hace falta la lucha contra la pobreza, que va lentamente, y afortunadamente en el medio ambiente el Acuerdo de París de diciembre de este año era una de las grandes metas universales, y vamos a ver si el Acuerdo de París llegamos a tiempo para el mayor problema que tiene la humanidad, que es el cambio climático. En definitiva, yo lo que defiendo aquí es que la Unión Europea tiene muchas cosas que hacer con un sentido universal, que sería además un factor fundamental para salir de este estancamiento secular en que podemos entrar definitivamente.